Ángel Cervantes, de 39 años, en Cuauhtémoc. Alejandro, de ninguna manera se trató de salvar a los nativos mexicanos trayendo a los negros, porque siempre los llamados conquistadores fueron como ahora los tabacaleros, desalmados e impunes asesinos masivos. No, en el siglo XVI hubo una gran defensa de los indios, sobre todo de las órdenes monásticas que llegan y necesitaban salvarlo porque se había prácticamente despoblado América. Y no digo porque los cuidaban bien, sino porque vinieron epidemias que no se conocían aquí, enfermedades, la viruela y demás. Entonces lo que hacen los españoles necesitaban que se volviera a repoblar con los propios nativos, y para eso, para no caer en una sobreexplotación, que sí la hubo en algunos lugares, fue necesario traer mano de obra negra, porque creían que los negros sí no eran seres humanos. Acá hubo una discusión muy importante a mitad del siglo XVI, donde se debatió si eran humanos o no los indios aborígenes de América. Igual pasó aquí en México, donde no les concedían el tener alma, las órdenes religiosas. Hasta que finalmente, por 1540, es Fray Bartolomé que logra ganar el debate, digamos, y de ahí la frase de la humanidad es una. O sea, no tenía que ver con el color o el lugar, sino era una. Pero fíjate que yo sé que Fray Bartolomé de las Casas, o sea, defiende a los indígenas y dice, no, es que ellos sí tienen posibilidad de ser, por decirlo de algún modo, domesticados, de poder ser evangelizados y entrar a ese reino católico, ¿no? Pero los negros no tenían posibilidad porque esos sí eran considerados como bestias. Entonces, todos los negros consideraban a Fray Bartolomé de las Casas como pues su enemigo, ¿no? Claro, es el que los pone, de aquella clasificación en donde había salta para atrás. Salta para atrás. Pero la principal virtud de los negros importados era su capacidad de trabajo, que no tenían los indígenas. Que ahora se está transmitiendo a los deportistas. Claro. Sí. Exacto. Claro, por eso no hace ya más de 60 años o 50 y tantos años que no hay un campeón de peso pesado blanco. Y su precio y su posibilidad de meterlos a cualquier terreno. La estructura física, la resistencia. De broma ponen que ellos, con solo inscribirse al gimnasio, ya hacen músculo. Es que de verdad es admirable. De 58 años, José Morales. Respecto al músico Bola de Nieve, aparte de ser un excelente intérprete, era un hombre muy preparado. Él tenía un doctorado en matemáticas. Francis. Buenos días. La ciudad de Yanga se ubica a menos de 1 hora de la ciudad de Córdoba, Veracruz, y a unos 90 kilómetros del puerto. Zona cañera y productor de limón persa. Saludos. De 55 años, Germán Contreras Hernández. El mejor trompetista que ha habido en el mundo es Louis Armstrong. Y los mejores deportistas de Estados Unidos son la gente de color. Y Fox tuvo el problema de hablar de negros, y eso es discriminación. Y ustedes están diciendo negros, o sea, están mal en mencionarlos así. También los europeos nos dicen indios, y eso es discriminación. Eso es falso. Eso se debe a que en inglés hay dos términos, negro, que es perfectamente aceptable, y nigger, que es una insulto, pero de lo peor, es casi una palabra impronunciable, ¿no? Y con eso los insultan cuando los están atacando, les gritan, pero bien, él tiene el mismo origen, y en español la raza es la raza negra y punto. Claro, lo que pasa es que nos volvimos demasiado políticamente correctos. O sea, cuando se dice, es que la gente de color, ¿no? Son negros. Son negros, punto. O sea, ese es su color de piel, son negros. No pasa nada si dices negro. El problema es la carga peyorativa que se le imprimió, sobre todo por los dos términos que dice el nigger, ¿no? Nigger y el negro. Pero no tiene ningún... y es igual aquí cuando te refieres, los indios de México, pues es un sector de la población del 10%, pues son de lo que originalmente se consideraba como las indias, de ahí el término. O aborígenes. Aborígenes podría ser un término que se pudiera considerar peyorativo, pero no. Es totalmente legítimo. Lo que pasa es que somos demasiado... Hoy ya no puedes decir nada sin que alguien se pueda ofender, ¿no? Puede ofender, sí. Y está muy claro el origen latino de ab, origen. Es originario de ahí. Yo creo que yo no
soy muy blanco para ser negro y muy negro para ser blanco. Como aquella anécdota famosa de un individuo que se subió a un tranvía en Estados Unidos y lo corrían de ambos lados y optó por pararse en medio por esa circunstancia. Mulato. Sí. Sí, hay mulatos de piel muy clara. Es más, hay una película de los años 50. Bueno, yo pensé en la novela de Philip Roth que se llama La Mancha Humana, que es la historia en Estados Unidos de un muchacho que es excelente deportista, un gran estudiante, obtiene becas y físicamente es blanco o parecería blanco y sin embargo es negro. Y entonces él tiene tiene toda la sangre negra, pero por las distintas mezclas, él ya, su físico es de una persona que podría parecer blanca. Y entonces así va logrando los lugares dentro de la academia y la escuela, hasta que conoce a una mujer y con la que se quiere casar, y es cuando ellos se dan cuenta de que toda la familia es negra. Y bien, es un gran libro, se llama La Mancha Humana, y tiene su película con... El silencio de los inocentes, Anthony Hopkins y Nicole Kidman. Se llama La Mancha Humana. Y es ese conflicto del negro que ya no lo es en términos físicos, pero que trae toda la carga genética de que lo era. Nosotros teníamos un amigo, todavía anda por ahí, que efectivamente era hijo de mujer y hombre negros. Pero él ya salió... pues sin esa connotación, y entonces se iba a casar y me dijo, oye, estoy en un conflicto porque mi mujer no sabe de mi familia. ¿Le diré la verdad? Porque qué tal si alguno de nuestros hijos resulta con esa herencia. Radio Centro, buenos días. Esa era su incertidumbre en el futuro. ¿Los cubanos? ¿Y terminó diciéndole? ¿O? No supe. Yo no me atrevía. Le dio la sorpresa. A ver qué sale. A decir una cosa. Juan de la Cabada, su segundo matrimonio fue con una mujer negra. Entonces toda su familia era negro, familiares por cierto, de Laboriel, de Johnny Laboriel. Aquí hemos hablado de los Dumas, que eran negros y tenían muchos problemas, porque no eran tan negros para ser negros, ni tan blancos. Pero el pelo los denunciaba. Pero los cubanos ahora es muy claro, ¿no? Son rubios y con cuerpo de negros o así. O negros con ojos. Yo no conozco Cuba, pero dicen que predomina las personas de piel blanca. Sí, pues la mezcla con los españoles. Hay mucha gente de piel blanca, pero igual con rasgos o con físico de negro. Sofía Valencia, de 54 años, en Virginia, Estados Unidos. Todos descendemos de los negros, porque Adán y Eva eran negros. Bueno, el origen de la raza humana se señala en África, curiosamente. Sí. Y las razas más antiguas, todas salieron de ahí, y eso no lo entendemos. Curiosamente, una de las razas más antiguas son los que salen en los dioses deben estar locos, porque genéticamente es la raza que más tiempo lleva se puede identificar que ha estado ahí, y no son tan negros, son más bien café con leche, un poquito más claros. El negro ébano surge hace como 60,000 años, 70,000 años. Pero son de los que se quedaron en África. Las grandes migraciones, de lo que nos quejamos ahora, siempre ha existido. Siempre han salido de África. Daniel Rivas, es incorrecto decir personas de color refiriéndose a los negros. Al final, todos tenemos sangre africana. No. Es un eufemismo. Pero tampoco es incorrecto
Más bien, eso es lo políticamente correcto. Eso. Y es una copia de un término que se inventó en Estados Unidos, cuando había abiertamente la segregación, donde había bebederos for colored y bebederos por white, donde había baños, donde había todo estaba así. Camiones. Pero si el apartheid, Bueno, ¿cuánto hace que se eliminó Sí, esa situación dolorosamente terrible? pero allá sí eran totalmente blaque o blanque. Yo recuerdo una promoción comercial cuando aquí en México se voltearon todos los activistas contra Elvis Presley porque le inventaron que había dicho que prefería besar a 3 afroamericanas que a una mexicana. Pero cundió, se quemaron sus discos. Se juntaron. Sí, hubo un súper escándalo y se le dejó de comprar discos aquí en México, pero dicen que fue mentira, que al traducirlo lo tradujeron mal. Bueno, fue mentira, como cuando decían que las canciones de los Beatles tocadas al revés. Eran satánicas. Sí, sí. Mensajes satanistas. Yo me acuerdo de otro, un diseñador de música de moda. Le dijeron o le inventaron que había dicho que su ropa no la hacía para mexicanos. Y entonces se dejó de vender su ropa, mucha se tiró a la basura y ni era cierto. Parece que eso lo aplican cada que quieren desprestigiar a alguien. A un cantante, Axl Rose, de una banda que era muy famosa, de Guns N' Roses, lo mismo. Bueno, y a este Tommy Hilfiger, el primer concierto de los Guns insultó al público. Me consta. No sé si fue un insulto racista, parece que no. De insultos, de no hablan inglés, naquitos, y miren y los insulto y no se dan cuenta y cosas del estilo. Y aquel que dijo que no besaba a las mexicanas porque eran bigotudas. Ese es muy bueno. Sí somos. Es el italiano. ¿Ferro? Tiziano. No, Tiziano Ferro. Fíjate, me acabo de acordar de una anécdota de Poinsett, el primer embajador de Estados Unidos en México, que decía que él jamás se hubiera casado o se casaría con una mexicana porque fumaban. Lo cual es muy relevante porque es 1822-23 y que las mujeres fumaran pues es así como sorprendente, pero eso lo anota en sus memorias. Y fumaban puro, además. Pero lo de los bigotonas fue una cosa maravillosa. Se volvió homosexual. Sí. Nada más ¿Quién es Tiziano Ferro. A los años dijo, no, pues me gustan los A los bigotones, no pocos las bigotones. A los muy pocos años. Resulta que... Pero nada más quería aclarar, eso que le adjudicaron a Tommy, al diseñador, lo tuvo que aclarar. Él dijo, es que yo lo único que comenté fue que nunca me imaginé que pudiera tener tanto éxito entre los latinoamericanos. Y eso lo tomaron como que yo no hago mi ropa para los latinos y mexicanos, etcétera. Creo que el último escándalo fue el de esta veracruzana que ha triunfado en Hollywood y en territorio internacional, que le inventaron, ¿no?, que había hablado mal de México. No lo recuerdo. No, Sí. que no se supo el himno en un programa. No, que le enseñó a su hijo el himno francés antes que el mexicano. Es hija. Bueno, su hija sabe el francés, el estadounidense y no sabe el mexicano. Sí, pero en Letterman le dijo, ¿y cómo va el himno mexicano? Entonces ella se hizo bolas y empezó a cantar, pero solo dijo mal una estrofa. Pero lo hizo improvisado, sin música y sin nada. Ándale, eso fue. Y se paró el escándalo. Sí, Bueno, el más famoso en eso es el Coque. Pobrecito, donde se para le sueltan el himno. Y después de él se han equivocado como 20 y de los otros 20 no nos acordamos. Pero ahí te das cuenta que lo cantas de manera automática, o sea, en el momento en que te lo ponen, pues todo el mundo lo canta ahí como Dios les dé a entender, pero si tú lo haces solo,
generalmente te puedes equivocar. Es célebre que cuando llegan centroamericanos, los del Instituto de Migración, ante quienes quieren aparentar que son de por aquí, les digan, a ver. El himno nacional mexicano. Sí. Y ahí truenan, es la prueba de fuego. Les preguntan, a ver, ¿quién es el general Maciosare? Un extraño enemigo. Maciosare, un extraño enemigo. Daniel Rivas, mi estimado Manelik, nadie se vuelve homosexual, nace homosexual. Creo que él sí se volvió porque presumía de heterosexual. De la persona que hablábamos, concretamente Tiziano, ¿no? Sí, yo lo platico como viví la línea del tiempo. Primero se quejó de las mujeres bigotonas. Y luego, tiempo después, dijo, me gustan los hombres bigotones. Eso fue todo. ¿Lo descubrió? Pues yo no lo sé. Como puede llegar en una etapa del ser humano. Sí. Y, en consecuencia, comportarse. Habrá que preguntarle a él.